brillo luz PC medio. No me hace caso, tío. Ok, Google, luz PC, brillo 5. Ok, Google, luz PC, brillo 50%. Ok, Google, luz PC, brillo 30%. Bien. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen, que en esta ocasión nos van a hablar de la chatarra. A ver, vamos al rollo. The salvage feature is really trying to cater to people who want the diversity and exploration type gameplay. The salvage feature is really trying to cater to people who want the diversity and exploration type gameplay. El salvage feature, la mecánica de salvage está enfocada para aquellas personas a las que quieran pues un tipo de mecánica de exploración. You might find debris fields of a long lost battle, or on your discovery tour you find a destroyed ship. Dice Minefields, me imagino que sea campos de minas o destrozos de una batalla. ¿Qué más dice? Espérate un momento. Dame un segundo, chicos. Estoy suelto, estoy... Find a destroyed ship. Otra nave destruida. I'm excited about players playing this and salvaging wrecks of ships in the PU. Estoy entusiasmado por ver a jugadores chatarrear naufragios en el universo persistente. So right now, when you destroy a ship, that's kind of it. So that's where salvage comes in, where we sort of extend the life of the spaceship. We want you to be able to find destroyed versions of these, look at them in ways you would never have seen them before, and have this extra gameplay with them. There are different aspects of salvage that we want to introduce to the... Coño, lo que hacemos con el salvage es extender la vida útil de las naves, ¿no? Es entender, bueno, la vida útil no, la vida de las naves, porque tendremos más cosas que hacer, cosas que nunca hemos visto antes. Game, and the very first one that we will have is the hull scraping, which is where you blast off the external surface of the ship and sell that material for profit. Hull stripping right now is split into two parts. We have the FPS side and you have the vehicle side. Qué chulo. Están diciendo que ahora mismo pues la primera implementación tendremos lo que es el despellejar a las naves, el hull stripping que le llaman, y que tendríamos estar dividido en dos grupos, o sea, en dos apartados. El apartado FPS y con una nave, como vemos ahí la Vulture. So in vehicle hull scraping, this will be for the Vulture and the Reclaimer, where you take your great big salvage lasers and you take off as much of the material as you can. For the Vulture, it's very easy. You are the only person. It's the lone wolf ship. You can go out, explore, find wrecks just by yourself. Best catering to the smaller types of wrecks you would find. In the Vulture, you activate the salvage mode, which then allows you to use the scraper beams to operate them over the surface area of the ship and gather the material. Está bastante chulo, ¿no? Dice que, bueno, que en el caso de la Vulture, que sería la versión lobo solitario, que irías a buscar naufragios por ahí y tal, y empezarías a hacer y extraer el material. También dice, obviamente, que luego este material extraído se podrá vender, podremos sacar beneficio. For the Reclaimer, we highly recommend you to come in a group. You want probably at least 2 people to man the salvage lasers.
and a few people in the back of the cargo bay to help you stash away your earnings. You'll go out, you'll find a wreck, turn on the great big front lights of the reclaimer so you can see what you're doing, and the two people in the salvage turrets will start blasting away at the hull to strip it off. As that happens, you're gathering what we call RMC, recycled material composite material, which gets put in. Vale, está diciendo un tema de que dice que en el caso de la Reclaimer necesitas un mínimo de 2 personas, pero lo ideal es tener otra persona más en la parte de atrás para ir colocando las cajas. Y que recuperaremos una cosa que ellos llaman RMC, que es RMC, Recycle Material Composites o algo así. Into cargo boxes in the filler stations that are in the back of the reclaimer, and you'll need someone back there to take these full crates out of the dispenser and stack them away on your cargo grid. Claro, aquí estamos viendo cómo tenemos que colarlo por ahí, o sea, lo pillamos arriba y luego tenemos que colarlo por ahí y luego alguien los va almacenando aquí debajo. Qué chulada, ¿no? Once you have your cargo hold full, you fly to the station where you then can sell the commodity. Claro, aquí hay un detalle que están diciendo que luego volarás a una estación y podrás vender tu bien, ¿no? Tu commodity. Pero aquí no está en una estación, ¿no? A ver. The FPS loop in comparison is much simpler. You just buy a Grey Cat multi-tool, you make sure that you buy the salvage attachment, you make sure that the salvage attachment is actually attached to the Grey Cat multi-tool, and this is the moment where you can scrape off any material that is salvageable right away. We also want to allow you to use that material that you gain from hull scraping to immediately repair any damage your ship might have taken. This is really useful for people who are out dogfighting, perhaps. You shoot down your opponent, go out with your multi-tool, take the hull off their ship and put it back on yours to repair the damage. Está diciendo de que lo que quieren es que inmediatamente pues podamos utilizar el material que recojamos, que puedes, básicamente pues pones lo que es el accesorio de salvage y luego pues a partir de ahí trabajas con la herramienta. Y aquí nos está comentando que tú llegas ahí todo flipado, te cargas al enemigo, lo abates, pues, a la gente que esté haciendo dogfight y demás, y luego pues te bajas y le haces el hull stripping para poder luego aprovechar esos materiales para aplicarlos en tu propia nave. You will see where on your own ship you have repaired, so you're kind of getting this battle scarring of your ship. So right now, both the FPS and ship hull scraping has progressed very nicely, but there's still a long ways to go with regards to selling the material. We've got a lot of VFX and audio tweaks to do along the way. We want to fully refine the user experience. I'm really excited to see this feature hit the Un momento, cabrones, me habéis distraído. I'm really excited we want to fully refine the user experience and audio tweaks to do along the way. We want to fully refine the... Vale, nada, que tienen que ir refinando, tienen que ir perfeccionando, hacer ajustes de audio, que irán perfeccionando la mecánica, que esta es la primera iteración. The user experience. I'm really excited to see this feature hit the verse. I think it'll be great to watch everyone taking people's ships apart, and it'll be a lot of fun. Dice que tengo ganas de ver esta mecánica, lo hice todo tranquilo y además creo que será divertido ver cómo todo el mundo revienta sus naves despieza sus naves y tal, en plan de rollo tranquilo sádico, ¿sabes? En plan... Hull scraping isn't just the first version of salvage gameplay coming to Star Citizen. It's the feature necessary to finally bring the upcoming Drake Vulture to the persistent universe. Let's check it out now and see what it looks like very close to its final form. Vamos a mirar cómo pinta la Vulture en su forma final desde muy cerca. If you really want to try something different, something new, something that hasn't been in Star Citizen before, the Vulture is going to be where you want to go. Si tú quieres intentar algo que nunca se ha hecho algo antes en Star Citizen, definitivamente la Vulcan, la Vulture, la madre que me parí, ya se me estropeó. El buitre es algo que te interesa. Salvage is new and it's kind of fun and it's exciting.
I've been going around and just burning the sides of ships, and it's really fun to kind of experience this new type of gameplay. Dice que he estado por ahí reventando naves y la verdad, o sea, quemando naves y tal, y la verdad es que es una experiencia divertida, ¿no? O sea, interesante. The Vulture is a single-seater salvage ship meant for a single player to kind of get into the salvage career. Basically, extracting and processing, things that you find out in the verse, be it space debris or, junk or anything like that. Dice, ¿cómo es? A ver si me sale. El buitre es una nave de un asiento de un solo jugador, por una experiencia de un solo jugador. Y el otro dice, básicamente puedes ir a encontrar restos en el espacio y otras cosas. Qué grande. On a profession ship, I'm mostly just setting it up as a ship to be flown and making sure all of the components are there, all of the functionality for all of the other interactables are there, make sure that it can get cargo. There's also the aspect of setting up all of the things that the salvage work is going to be done with. So, we took our styling cues from previous Drake ships, and Drake has a very distinctive style. The first thing that will be very distinct that styling cues, The salvage components are there. Junk or anything like that. On a profession ship, I'm mostly just setting it up as a ship to be flown and making sure all of the components are there, all of the functionality for all of the other interactables are there, make sure that it can get cargo. There's also the aspect of setting up all of the things that the salvage work is going to be done with. Vale, en una nave de profesión, pues hay que tener en cuenta que todos los componentes estén ahí, todos los funcionarios estén ahí y que además, en el caso de esta nave, que el tema del salvage, que esté ahí, que funcione. So, we took our styling cues from previous Drake ships, and Drake has a very distinctive style. The first thing that will be very distinct that when you see it at first will be these two arms that sort of jettison out the front. Dice que Drake tiene una señal de identidad que, bueno, se identifica fácil, ¿no? Y que lo más distintivo que veremos de esta nave al principio será esos dos brazos que tiene. To set up these little kind of turrets that would be used to articulate while the salvaging is happening. There are two ways to... Claro, aquí hay un tema, mirar, dice, desplegamos las dos especie de torretas que tienen aquí y luego podremos mover y hacer la chatarra. Yo esto no sé cómo lo van a hacer el tema de para manejarlo con el joystick y tal, porque ahora mismo es algo como lo que es la cabeza de la Prospector, ¿no? A ver cómo coño se puede configurar. Ya veremos. There are two ways to enter. One from the side, you climb up a ladder and then you can access the cockpit. Much like a combine would or a construction vehicle has a basic looking style ladder, which kind of adds to the whole look of the construction vibe and everything. And also, it helps with a sense of scale in the ship, I think. Or you can go... Claro, dice que tiene una entrada trasera y otra lateral y que esa escalera lateral, que es típica escalera de vehículos de construcción y que hace todo y que añade toda esa vibra de vehículo de construcción. Through the back with a ramp and then you'll access the cargo hold. From the cargo hold, you can go through a door and then climb up a ladder and then you'll have a personal kind of storage area. A ver, esta nave está muy guapa. Está diciendo que puedes ir por la parte de atrás o subir la escalera y llegas o sea, donde está el hueco de la carga. Que además ahí también está la prensa por la que sale la chatarra. Supongo que habrá que colocar las cajas. Entiendo igual que lo hace. No sé si habrá que colocar las cajas como sucede con la Reclaimer. Es algo que tengo interés en saber. Y luego pues os digo ya aquí a la derecha, ahora a mano derecha hay como una cama y también está el baño. La nave está súper completa, tenéis un armero también ahí. Y recordad que es para una sola persona, o sea, para mí es una nave que tiene de todo. O sea, tiene de todo. Tiene una pinta tremenda, vamos a seguir viendo. All throughout the ship on the inside there's going to be a lot of component access.
and then to your right, and you walk into through another door, and then there's the habitation area. There'll be like a small bed, a toilet, and then behind you, you got the whole body of the ship, and the cargo and all that, the whole processing area. Ah, mirad, le da la jet y Persistent luego... universe gameplay, a lot of it relies on sort of trading things and salvaging things, right? So you can earn credits. So this will be a very good tool to do just that. Dice que esto será una buena herramienta para ganar dinero. Hay que recordar que bueno, que estamos viendo ahí algo interesante, que se le está pasando la carga a una freelance. Sí, hay que recordar que... Bueno, aparte de que probablemente la chatarra a estos niveles sea el primer loop de mecánica cooperativa que veamos con la carga y otra profesión y escolta, ¿no? Porque ya sabemos que el tema de la minería y la expanse y todo eso pues va a tardar seguramente. Pero hay que recordar que la Vulture tenía solo 12 unidades de carga. O sea que tampoco tiene mucha carga. Habría que mirar, pues al final, cómo ha quedado eso, el tema de la capacidad y si, bueno, pues realmente es interesante llevar una nave de carga a tu lado, ¿no? Una Catlas o algo así. Puede ser interesante. Y también saber a qué velocidad es capaz de producir y cómo se pueden explotar los recursos en grupo, ¿no? La verdad que hay mucha curiosidad por ver esa mecánica. So, what did we learn this week? Well, we learned that hull scraping is the exciting beginning of our salvage gameplay journey. The next step in bringing purpose and intention to the enormous Reclaimer, the nascent development of handheld repair gameplay, and the feature that finally allows us to bring the Drake Vulture to the persistent universe. Now remember that Talk Like a Pirate celebration begins today, and there's all kinds of things to do. Pirate Swarm is back. There's a screenshot contest. The Siege of Orson be returning with new fixes that we'll be talking about next week. There's new paints in the shop, and this isn't so much Talk Like a Pirate as it is Talk Like Robert Newton in the 1950s classic Treasure Island. And I should really stop. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. And there's all kinds of things to do in the Pirate Swarm. The Pirate Swarm is back, so look at me. Trying to do the pirate voice, yes. Yar. Bueno, ahí está descolando, avisándonos de que está la semana pirata. Y bueno, ya sabéis que la semana pirata, pues hay varias cosas. Entre ellas, mira, vamos a ver aquí rápido. Entre ellas, pues está el tema de varias pinturitas que hay, ¿no? Varias pinturitas interesantes. Y también hay un descuento de la Vanguard Harbinger, si se pilla Warbon, por 20 pavos, que puede servir como de escalón pues para aquellas personas que quieran comprarse algo que esté por encima, ¿no? Cuando hablamos de las míticas escaleras, si alguien no sabe, ya sabéis que tenéis aquí ese vídeo, que es mano de santo, donde os informo cómo manejarlo, el tema de los CCUs, hacer escaleras y demás. Vamos a mirar la Blade Store un momentito. Muchas gracias, Sobretrupe, por la sub. Vamos a mirar un momentito el tema de las pinturas y todo esto. Entonces está la del Avenger. Bueno, de hecho es Add to Cart. Add to Cart. Yo las pillo, ¿sabéis? Y luego las quemo y ya está, ¿no? Pero las pillo como para que se queden ahí. Vale. Pues estas son las nuevas pinturas que hay, ¿no? A ver. Epa. Recordad también que voy a tener que modificar el sorteo. Lo voy a hacer ahora y así ya me queda hecho, ¿vale? Darme un segundito. Lo voy a tener que modificar, chicos. Sabéis que había dicho que, bueno, que iba a sortear la Mercury Star Runner. Vale. Y... A ver. Vale, tengo que... Tengo que modificar esto, ¿no? Tengo que hacer aquí... Vamos a ver. Vale, lo primero es
cerrar la giveaway que está en curso, hacer un refund de los puntos, ¿vale? Ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es esto de aquí. A ver, darme un segundito, chicos. Yo creo que puedo hacer así. Vale, y digo copiar. A ver, un segundito. Vale, y entonces... Vale. Muchas gracias, Noma, por esa sub de 21 mesazos, tío. Vale. Está por aquí. Vale. Pa.
Y... Toma. Ahí está. Pues eso, chavales. ¡No! El 31, sí, las dos cosas, tío. ¿Qué cojones hay ahí que está? Ah, coño. Fuera de ahí. Ahí está, chavales. El 31 de octubre hacemos el sorteo. Y de momento ya. De momento ya. Si dan más naves, las sorteamos para el mes que viene. De momento vamos tirando. ¡Hostia! Senor, muchas gracias, tío. Bueno, voy al canal. Claro que sí, tío. Bueno, tenemos que seguir con el Virpil, Con el panel, tío. Me cago en el panel de Cristo. De verdad, Uf, qué pereza. Qué pereza, tío, el puto panel ahora mismo. ¡Dios! Es lo que hay. Lo bueno es que luego ya queda puesto. ¡Ya! Y a la mierda.